Ok, entonces estábamos en la unidad en la que vamos a evaluar cargas gravitacionales. Ya habíamos establecido valores típicos para algunos elementos que podemos encontrar a nivel de entrepiso y concentrar esa carga como una carga por unidad de superficie. Y vamos en la definición de la carga de los muros, ¿listo? Donde la tabla, la NSR 10 recomienda algunos valores para estos elementos según sus dimensiones y el material con el que se construya. Adicionalmente, en este curso vamos a calcular esa carga de muros para establecer pues algunas diferencias o lo que haya que establecer respecto a estas tablas, ¿listo? Porque no, por ejemplo, el número de o el peso de muros a nivel de entrepiso, pues depende de esa densidad de muros a ese nivel y no todas las estructuras van a tener la misma densidad. Entonces, en algunas va a ser mucho más viable calcular ese peso de los muros, pues para, sobre todo para controlar un poco el peso cuando calculamos la carga muerta, porque entre más peso, pues mayor va a ser la fuerza inercial que calculemos para tener en cuenta la fuerza sísmica. Entonces vamos a hacer acá el ejercicio de calcular ese peso de muros basándonos en el peso de la mampostería. En la tabla B342, la norma también da un peso para establecer algunas otras o algunos otros componentes que podemos encontrar a nivel de entrepiso, como ventanas o muros con cortina de vidrio. ¿Listo? Entonces ahí están algunos pesos recomendados. Y de nuevo, si no obtenemos, asumimos este peso de forma directa, pues lo calculamos según las condiciones arquitectónicas que tengamos. Finalmente, en el numeral B343 se establecen valores mínimos alternativos para evaluar la carga muerta de elementos no estructurales, siempre que tengamos edificaciones con alturas de piso menores a 3 metros. ¿Listo? Entonces, cuando cumplimos esa condición y no hacemos un análisis detallado de las cargas, la norma permite establecer el peso de algunos elementos a nivel de entrepiso según el tipo o el uso de la edificación. Entonces, si vamos a una vivienda de uso residencial, por ejemplo, tendríamos que en fachadas y particiones de tipo mampostería, la carga de muros sería de 3 kilonewton metro cuadrado, pero podemos ver que este es un valor bastante elevado, o sea, va a ser si tenemos mucha densidad de muros y usualmente no se llegan a esos valores. Es evidente, la norma siempre se va a ir por el lado de la seguridad, ¿listo? Porque te está diciendo, no estás haciendo un análisis detallado, entonces te voy a dar un valor en el que, pues, me voy a asegurar mejor, pues, que vas a estar con un peso mayor al peso probable que tienes. Entonces, cuando no hacemos ese análisis detallado, pues aquí nos podemos basar también en los datos que nos da esta tabla. Son valores alternativos. Se pueden usar cuando cumplimos las condiciones. Otras cargas muertas están asociadas a los pesos fijos de algunos equipos que desde que la estructura se coloque en funcionamiento, pues se van a anclar a ella y no se van a mover. Listo, como ascensores, bombas hidráulicas, transformadores, equipos de aire acondicionado, ventilación u otros equipos. Entonces, si se determina que hay unos equipos que van a quedar fijos en nuestra estructura, necesitamos las especificaciones técnicas de esos equipos y con esas especificaciones pues se determina cuál es el peso adicional que tendríamos por concepto de esos equipos. ¿Listo? En el caso de un ascensor, pues el dueño o el arquitecto mejor nos tendrá que dar las especificaciones del ascensor y con base en eso, pues determinaremos cuál será ese peso adicional de ese ascensor. Y ese peso tendremos que concentrarlo donde se apoyará el ascensor. ¿Listo? Entonces, para tenerlo en cuenta.
Bueno, consideraciones especiales. Este numeral es bastante importante, sobre todo para recordarle al constructor que el hecho de que él no haga nada en la parte de diseño no lo exime de ninguna responsabilidad. Me explico. El constructor debe proporcionarle al diseñador la información necesaria pues, para establecer una evaluación de cargas lo más exacta posible y verificar que lo que se está modelando, lo que se está asumiendo, pues sea en realidad igual o quizás un poco mayor, digamos, se permitiría que el diseñador asuma una carga mayor quizás a la que la estructura va a tener. Eso puede hacerlo. Menor, no, definitivamente que asuma una carga menor porque sí, por falta de información no lo puede hacer porque pues estaríamos por el lado inseguro, asumiendo menos cargas para diseñar. Entonces, en este ítem lo que se hace es decirle al constructor que él tiene que velar por verificar que los pesos de los materiales que se utilizan en la obra no vayan a superar los que se utilizaron en el diseño estructural. ¿Listo? Entonces, ahí está parte de interventoría, trabajo de residente de obra, trabajo de supervisor de obra, sería relacionado con este ítem. Miremos ahora las cargas vivas. Entonces, habíamos dicho que las cargas vivas tenían que ver con nosotros, con las personas, quienes vamos a utilizar, a darle uso a las estructuras. Y asociado con nosotros, por cualquier carga que se pueda mover con nosotros. ¿Listo? Entonces, si es equipamiento de una oficina, escritorios, estantes, bibliotecas, todo lo que se pueda mover con nosotros, pues va a ser parte de la carga viva. En el caso de colegios y universidades, pues los asientos, todas las estantes de materiales en laboratorios, bueno, todo lo que no vaya a estar fijo va a ser parte de la carga viva. ¿Listo? Entonces, con esa condición, los valores de carga viva van a estar sujetos al uso que se le dé a la estructura. Y eso tiene que estar definido pues desde la etapa de proyección del proyecto, valga la redundancia. Una vez se defina para qué se va a construir esa estructura, ahí va a quedar establecida pues cuál es la carga. Entonces, la norma en la tabla B4 o en el capítulo B4 nos da valores de carga viva según el uso que le demos a la estructura. Si es de reunión, ¿listo? Entonces, por ejemplo, de reunión es un salón social, un salón comunitario, entonces un escenario deportivo. Ahí tenemos los valores para estructuras que sean de reunión y miren que esas cargas vivas son de las más grandes. ¿Listo? Pues porque en ese uso se contempla precisamente que en algún momento, o en algún momento no, lo más usual es que muchas personas pues se reúnan a ocupar estos espacios. Denme un momento, por favor. Si tenemos, por ejemplo, escenarios deportivos o cualquier tipo de escenario, la carga viva es de 7.5 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Entonces, es de las más altas. ¿Qué otra carga es alta? Bueno, la más alta, obviamente, fábricas de 10 kilonewton metro cuadrado cuando tenemos una industria pesada. Almacenamiento, bodegas, en la que depende de lo que se vaya a almacenar y si se califica como pesado, pues la carga sería de 12 kilonewton metro cuadrado. ¿Cómo diferenciamos de un estado al otro, o sea, de un almacenamiento liviano al pesado? Pues podemos establecer lo que se va a guardar en esa bodega y con base en eso sacar una carga promedio en kilonewton metro cuadrado y establecer si estamos cercano a lo liviano o a lo pesado.
En garajes también, o sea, parqueaderos, cuando tenemos, se van a diferenciar mejor garajes livianos y pesados, por así nombrarlos, según el tipo de vehículo que sea. Al que se le vaya a dar pues el parqueo como tal. Entonces, si tenemos vehículos con cargas hasta de 2.000 kilogramos de capacidad, pues miren la carga de 5 kilonewton metro cuadrado. Entonces tenemos así, según esto, que ubicar cuál va a ser pues la carga viva correspondiente con el uso que se le dé a la estructura. Lo más usual, residencial, ¿listo? Donde también en residencial, sea una vivienda cualquiera o un edificio de apartamentos, también hay que diferenciar entre la zona de balcones, que va a ser la zona con las mayores cargas vivas, 5 kilonewton metro cuadrado, y cuartos privados y corredores, o sea, lo de uso normal, 1.8, escaleras, carga de 3. Entonces, eso tiene que ver básicamente, pues, estableciendo una condición crítica, por así decirlo, donde en algún momento, por alguna emergencia, por así decirlo, en la escalera se pueden agrupar una cantidad pues grande de personas al mismo tiempo, entonces entramos a diseñarla con una carga elevada. En los balcones, pensando en que sea un balcón de tipo terraza, por ejemplo, y que eventualmente se haga alguna reunión en esa zona, pues la carga se eleva por el tipo de uso. Entonces, así tenemos que establecer los valores de estas cargas vivas. Esas son las únicas clasificaciones que tenemos según el uso. Esas son las cargas vivas de entrepiso. Para las cargas vivas en cubierta, entonces vamos a ir al capítulo B4 de la NSR 10. Todo lo que está en rojo es porque hace parte de una actualización de la NSR 10 con resolución. O sea, se está trabajando en la actualización de la NSR. ¿Listo? La NSR 10 obviamente viene del 2010, desde ahí no se ha actualizado, pero han estado saliendo resoluciones y con las últimas resoluciones, esta tabla que daba los valores de carga de cubierta, pues se ha ajustado. Y, perdón. Ajustado con el motivo de controlar un poco el uso a nivel de cubierta. Entonces, por ejemplo, tenemos una estructura de 2 pisos, a nivel de entrepiso se funde una losa y bueno, y el uso que se le vaya a dar. Y en el tercer piso, entonces el dueño dice, yo quiero que me hagas una losa de cubierta. Listo. Pero mi estructura es de 1, 2 pisos, nada más. Pero con el tiempo, entonces, le hacen un acceso a esta losa de cubierta, unas escaleras, y bueno, por acá vienen y usan esa cubierta. ¿Listo? Quizás me coloquen allá también una zona de barbecue o puede ser simplemente para como patio en el último piso para colgar la ropa como tendedero de ropa. Bueno, esa condición de darle acceso, o sea, cuando coloqué la escalera y le di acceso al segundo piso, inmediatamente te cambia el uso que tenía esta cubierta. ¿Listo? O sea, inicialmente se proyectaba pues para cubrir la estructura del viento, del agua, ¿listo? Y nada más. Y la carga viva que se le asignaba, carga viva de cubierta, que la expresamos como LR, era bajita, ¿listo? Tiene valores de 0,35 o de 0,5 kilonewton metro cuadrado. Y esa carga viva tan bajita comparada a la carga viva de la tabla anterior tiene que ver con que solo te representa al personal de mantenimiento
que eventualmente tenga que acceder a la cubierta a hacer alguna reparación. Y ese personal de mantenimiento será o un técnico o dos técnicos, listo, a lo sumo. Entonces, no más, no involucra nada más, pero inmediatamente le diste acceso con una escalera donde ya cualquier persona puede subir, cualquier número de personas, pues le cambiaste este uso de cubierta y ya no tienes una cubierta como tal, sino otro entrepiso. Y las cargas pues van a tener que ser las mismas que tenías en el nivel anterior. Y eso es lo que se está haciendo con esta nueva actualización. Antes simplemente la tabla anterior te decía, tu cubierta solamente estaba esta parte de acá. Te decía, ¿cuál es la pendiente de tu cubierta? Y la condición es, entre más plana sea la cubierta, mayor es la carga. Cubiertas inclinadas con pendientes de 15 grados menos, entre más plana, pues la carga es de 0.5 kilonewton metro cuadrado. Si tu cubierta tiene una pendiente de más de 15 grados, entonces asume 0.35. Esa era la tablita anterior. Entonces, con las nuevas actualizaciones, ¿qué se trata de controlar? Precisamente el acceso. Miren, aquí es un poco más claro para no ir a leer lo que está allá arriba. Cubiertas, azoteas y terrazas a las cuales se le haya dado acceso al público o a los usuarios de la edificación sin restricción. Entonces, ¿cuál es la carga? La misma del resto de la edificación. ¿Listo? Entonces, con eso la norma es clara y empieza a controlar estos casos en los que ya la cubierta no quedó contemplada solamente para uso de cubierta y de acceso de personal de mantenimiento, sino que cualquier persona puede acceder. Incluso, por ejemplo, este está ligado a edificios residenciales en los que a nivel de cubierta se puede dejar un espacio para azoteas y terrazas autorizadas en licencia de construcción, como elementos comunales recreativos, ¿listo? En los que puedan hacer, por ejemplo, el salón social, la piscina allá arriba, hay edificios que le colocan la piscina en el último piso. Entonces, inmediatamente miren la carga cómo se la sube a 5 kilonewton metro cuadrado, que podríamos estar hablando de una carga de un balcón, de una carga igual a un sitio de reunión. Entonces, ya son controles en los que pues nosotros tenemos que ser bastante cuidadosos. Si usted diseñó su estructura sin este acceso, ¿listo? Usted no contempló este acceso, tu cubierta era normal, podía ser una losa de cubierta, pero no le diste ningún acceso y así la diseñaste. El problema no es tuyo si después te colocaron la escalera. El problema es del dueño que la modificó. ¿Listo? Porque no quedó establecido así en plano, no quedó establecido en el diseño. Pero si diste acceso, si en el diseño le diste el acceso a la cubierta para cualquier persona, bueno, el problema ahí sí es tuyo si no contemplas estas condiciones. ¿Listo? Entonces, ¿esa parte está clara? Sí, señora. Muy bien. Otros aspectos también relacionados a la carga viva es que hay algunos elementos en los que tenemos que evaluar algunas condiciones que se pueden presentar debido a la acción de carga viva. Es así el caso de un empuje lateral en pasamanos y antepechos, que pueden estar en corredores, en escaleras. Tenemos que establecer que la carga viva nosotros en algún momento podemos generar un empuje. ¿Listo? Entonces tenemos que diseñar todos los elementos. Por ejemplo, aquí hay que diseñar este elemento que viene y se conecta a la losa o a lo que esté conectado. Hay que diseñar esto y la conexión. ¿Ok? La norma establece entonces que en barandas, pasamanos de escaleras y balcones, así como barras auxiliares, tanto exteriores como exteriores, y los antepechos, vamos a asumir que esta carga o este empuje lateral es una carga uniformemente distribuida de 1 kilonewton por metro. Si tenemos o si estamos verificando esta baranda en una vivienda unifamiliar, la carga la podemos bajar a 0.4 kilonewton metro cuadrado. Si estamos diseñando esta baranda en un edificio residencial donde tenemos muchos apartamentos por piso, ahí estamos en un uso tipo multifamiliar. Entonces, ya no aplica esto y tienes que venir y diseñarla con 1 kilonewton metro cuadrado.
En estadios y coliseos, obviamente, pues contemplando el uso de esas estructuras, esa carga horizontal va a ser mayor. En barandas intermedias, todas excepto los pasamanos y paneles de relleno, la carga normal aplicada horizontalmente es de 0.25, ¿listo? En barandas intermedias podemos hablar de una sola carga puntual, ¿listo? Que va a ser igual al menos a 0.25 kilonewton. Entonces, estas son condiciones que habrá que evaluarlas, pues, para estos elementos. ¿Qué es lo más usual? Que estos elementos de pasamanos vienen con una especificación de fábrica, ¿listo? O sea, usualmente no se diseña. Lo que hace el constructor es comprar un tipo de baranda que ya está en el mercado, entonces lo que tenemos que hacer al menos es verificar que en las especificaciones pues estén contemplando al menos estas cargas, ¿listo? Con especificación en mano. Si ya te la piden diseñar, bueno, la diseñas con esto, pero no es lo más usual. Usualmente ya ellos tienen una especificación de la baranda que van a usar. Profe, una pregunta, ¿qué es un Dime. panel de relleno? ¿Qué es un qué? Panel de relleno. Ah, paneles de relleno. A ver, digamos que sea un tipo de baranda como esta que estoy indicando aquí. Digamos, le hacemos un marco. Y por acá internamente se le coloca un panel que puede ser en vidrio. Listo, aquí que se le coloca ese interno como macizo. Puede ser en vidrio, en aluminio. Panel yeso, pues no lo he visto. Pero pues más que todo en vidrio. Esos paneles. ¿Listo? Esas barandas con vidrio. Que, de nuevo, lo más usual es que ya en la especificación venga pues verificada su resistencia, sobre todo en cuanto a la resistencia de ese vidrio. Bueno, vamos a ver otro aspecto que es bastante importante con el manejo de la carga viva. Tiene que ver con un estado de carga parcial. Entonces, por ejemplo, aquí tengo una losa. ¿Listo? Entonces, esta losa está apoyada en unas vigas. Ay, perdón ese dibujo. Entonces, bueno, aquí se proyecta. Aquí proyecto los elementos, listo. Puede llegar un momento en que nosotros, como carga viva, esta es una losa, por ejemplo, el entrepiso de una escuela. Entonces, se agruparon acá todos los estudiantes, están en un evento y están agrupados acá. Bueno, se agrupó todo acá y acá no quedó nada. Toda la carga viva está agrupada en una zona. Ese movimiento o esa carga parcial viva genera efectos en los elementos que son mucho mayores a establecer, perdón, son mucho mayores a asumir que la carga está uniformemente distribuida en toda la losa, que es lo que uno dice. Cuando uno dice, bueno, la carga viva que voy a utilizar es de 1.8 kilonewton metro cuadrado, asumo que toda mi losa está uniformemente distribuida. Pero la norma te dice, cuidado, ten en cuenta que la carga viva en algunos instantes puede estar concentrada en unas zonas mientras te descarga otras. Y cuando eso sucede, puede generar unos efectos que son mucho más desfavorables que la condición de estar toda completamente cargada. Y eso tienes que considerarlo en tu diseño. ¿Listo? ¿Esto a qué le abre paso? A nuestra unidad siguiente que dice estados de carga viva. Entonces, ahí vamos a ver cómo vamos a determinar esta carga parcial que puede tener la carga viva. Lo vamos a ver en la siguiente unidad. Otros aspectos relacionados a la carga viva. Hay que considerar que la carga viva se puede mover, o sea, somos nosotros, y en el movimiento podemos generar impacto. Cuando se genera impacto,
pasaríamos de una carga estática a una carga dinámica. Entonces, déjenme un momentico, busco un video que es importante, aquí como mostrarlo, para aclararles un poco esto. Profe, Señora. ¿sus dibujos los hace con el mouse? Es que le quedan todos bonitos. No, con un lápiz óptico. Ah, genial. Sí, me ha causado Sí, curiosidad. porque no con el mouse no puedo. Y eso, pues ahí no me quedan tan, o sea, no queda tan bien con la otra aplicación, que no sé si las he usado, que es de Windows. Me queda un poquito mejor. Ahí se ven feos. Pero no, es con lápiz. Con el mouse sería terrible. ¿Cómo se llaman estos cosas donde juegan fútbol? Estadios. Ok. Entonces, miren aquí, este es un estadio, ¿listo? En que la carga viva normalmente se pudo haber asumido, no sé, 5, 7, lo que dé, la carga viva kilómetros metro cuadrado, pero miren lo que empezó a generar. Está generando impacto, ¿listo? Las personas están saltando todas en una misma sincronía, o sea, entran en resonancia y generan un impacto en la estructura. ¿Listo? Ese impacto hay que considerarlo. En estas estructuras, cuando se va a diseñar, hay que considerar que esto puede pasar. ¿Listo? Es una carga que ya pasó de ser estática, las personas no están quietas, no se están moviendo lentamente, sino que están saltando y que están generando un efecto dinámico. ¿Listo? Entonces, eso hay que considerarlo en nuestro diseño. ¿Listo? Entonces, aquí, como para darles una idea de qué es ese impacto que nos pide la norma, ese impacto hay que establecerlo también en el soporte que le damos a los ascensores, por ejemplo, en las vigas de puente grúas, ¿listo? O sea, en edificios o sí, en edificios de... Mira, Señor. allí en esos estadios, ¿qué elemento es el que pues ayuda a que ese impacto pues no haga que el estadio se caiga? Tú puedes diseñar los mismos elementos para que lo resistan. ¿Listo? O sea, digamos es que es diferente una carga estática a una dinámica. Entonces, mira aquí, por ejemplo, la norma te dice, si tú consideras que tu estructura va a estar sometida a una carga viva que va a generar impacto, entonces esa carga viva la vas a incrementar. Ya no es una carga viva de 5 o de 10, ¿listo? Sino que la vas a incrementar según estos porcentajes. En el caso de elevadores, así, toda película de Hollywood que puede pasar, el elevador se soltó y bueno, en el último piso generó un impacto, no sé, lo que sea, o sea, genera ese impacto, te dice aumenta esa carga un 100%. ¿Listo? Si vas a diseñar vigas de puente grúas, la carga con la que ibas a diseñarla aumenta a un 25%. En apoyos de maquinaria liviana, movida mediante motor eléctrico, porque el motor eléctrico tiene revoluciones y esas revoluciones te van a generar una fuerza dinámica, aumenta un 20%. Y así te da estas condiciones para ese tipo de cargas. Y aquí me doy cuenta, por ejemplo, no hice nada de los estadios. Entonces, ¿qué pasaría en los estadios? Lo más recomendable es que hagas un análisis dinámico. ¿Listo? Entonces, ahí sí les toca esperarse hasta su curso de
especialización para ver un poquito más de dinámica y ver cómo analizan una carga que era estática y que genera un impacto. Entonces, lo que se haría en ese diseño de ese estadio es, bueno, mi carga viva era de 5 o 10 kilonewton metro cuadrado, lo que sea, y esa carga viva, que es estática, en un instante de tiempo impactó tu elemento. Entonces, en la respuesta dinámica, no estática, sino dinámica de la estructura, ese impacto te genera una amplitud en los efectos, en desplazamiento, en fuerzas internas. Y con esos efectos que están amplificados por el efecto dinámico, pues entras a diseñarlos. ¿Listo? Si ya le quieren colocar amortiguadores para esa carga viva, bueno, puede ser una opción. Pero los amortiguadores usualmente se utilizan es para los sismos. ¿Listo? Listo, ingeniera. Bueno, entonces ahí está respecto a lo que podemos hacer con la carga viva y su impacto, el impacto que puedan generar algunas cargas vivas. Otros aspectos de la carga viva. Bueno, la norma nos permite hacer una reducción de carga viva si cumplimos con algunas condiciones. Entonces, esta reducción por carga viva es según el área aferente. Cuando el área de influencia del elemento estructural sea mayor o igual a 35 metros cuadrados, la carga viva sea superior a 1.8 kilonewton metro cuadrado, pero menor a 3 kilonewton metro cuadrado, la carga viva la puede reducir con la siguiente ecuación, que depende de, obviamente, la carga viva sin reducir, que es L sub 0, la vas a reducir por un coeficiente que es igual a 0.25 más 4.4 entre la raíz del área de influencia del elemento en metros cuadrados. Entonces, esta no es una reducción que en la práctica se haga mucho. No es muy usual. Entonces, por ejemplo, vamos a hacer la reducción para este elemento, que es una columna. Entonces, venimos y establecemos primero los valores que tiene este entrepiso en carga viva. Entonces, digamos que te dice que sea superior a 1.8 kilonewton metro cuadrado. Entonces, al menos uno de uso residencial no es. Digamos que sean oficinas. Oficinas. Entonces, si es oficinas, la carga viva es de 2 kilonewton metro cuadrado, que es mayor a 1.8 e inferior a 3 kilonewton metro cuadrado. Entonces, estamos ok. Con esa condición, ahora vamos y evaluamos el área de influencia del elemento, si es mayor o igual a 35 metros cuadrados. Entonces, miremos, digamos, esta losa está apoyada en sus 4 extremos. Aquí hay columna y aquí hay columna. ¿Listo? ¿Cuál es el área de influencia? A modo, digamos, así alternativo, vamos a decir, bueno, la mitad de este lado A se va para acá y la otra mitad para acá. O sea, mitad para acá, mitad para acá. Y la mitad del otro lado del B igual. Entonces, mitad para acá y, mitad para acá y mitad. La dibujé mal. Mitad para acá y mitad para acá. Entonces venimos y determinamos cuál es esta área de influencia de este elementico, que aquí tendría A medios y aquí B medios. Entonces, con eso determinamos esa área de influencia que tiene que ser mayor o igual a 35 metros cuadrados. Si cumplimos con esa condición, entonces podemos hacer una reducción de la carga viva con esta expresión. ¿Listo? O sea, venimos y, digamos, por ejemplo, que esta área de influencia nos dio 50 metros cuadrados. O sea, es porque es un área grande, ¿listo? Por eso te permite hacer esa reducción. La carga viva 2 kilonewton, o sea, es mi L sub 0, mi carga viva sin reducir, viene siendo de 2 kilonewton metro cuadrado.
Entonces determinemos cuál es la carga viva con la que voy a diseñar este elemento, o sea, el elemento al que le estoy calculando. ¿Listo? O sea, este elemento. Entonces, defino que es igual a 2, que es mi carga sin reducir, por 0.25 más 4.4 entre la raíz de 50. Esto está en metros cuadrados. Está muy bien. Y kilonewton metro cuadrado está bien. Listo. Entonces, con eso, ¿la reducción de cuánto es? Da 1.74. ¿Da 1.74? Sí, profe. O sea que no hizo ninguna reducción. De 0.25 básicamente. Ah, ok. O sea, es que quería solo el factor de reducción. O sea, primero 2 por 0.87, ¿cierto? Listo, es que pensé que esto de acá va a 1.74, dije no redujo nada. Listo, entonces con eso me da 1.74 kilonewton metro cuadrado. Entonces, cuando vas a diseñar este elementico, esta columna, la puedes diseñar con esa carga uniformemente distribuida de 1.74. Y así calcularías o reducirías esa carga para cualquier elemento. Si no es esa columna, sino que es la viga, aquí también tendría que ir una viga, que realmente es la que primero recibe esa carga, pues a esta también le puedes calcular una carga viva reducida con la misma condición. ¿Listo? Entonces, no es muy usual hacerlo, pero se los muestro. Yo realmente no utilizo mucho esta reducción porque pues no, más yo creo que lo que uno se quita tiempo que lo que le puede afectar acá en los cálculos. En cambio, la siguiente reducción sí ayuda bastante cuando estamos calculando un edificio de gran altura. Entonces, te dice que en edificios de 5 pisos o más, la carga viva para efectos del diseño de las columnas y la cimentación, solo columnas y cimentación, las puedes tomar como la suma de las cargas vivas de piso multiplicadas por un coeficiente R, que lo vas a calcular para cada piso. R va a ser igual a 1 para el piso I, igual a N, donde N es el número de pisos. O sea, en el último piso no vas a hacer reducción. ¿Listo? Ah, no, perdón. Sí, no vas a hacer reducción porque R es igual a 1. Desde ese piso hasta el piso N-4. Es decir, si fuera un edificio de 5 pisos, sería en los 5 pisos superiores no vas a hacer reducción. Solo te permitiría hacer reducción en el primer piso. Pero si vas subiendo de pisos, bueno, estas condiciones te van cambiando. Si tienes pisos intermedios, un edificio de más de 5 pisos, evidentemente, vas a calcular un R desde el piso N-5 hasta el piso N-8 con esta condición. Y si tienes ya un edificio mucho más alto, entonces vamos calculando, vamos reduciendo R hasta un 50%. Es lo máximo que nos va a dejar reducir la carga. Entonces, por ejemplo, digamos que tenemos un edificio, voy a lo que me alcance aquí. 1, 2. Creo que ahí me quedaron 10 pisos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 pisos. Digamos que tenemos un edificio de 10 pisos, entonces N es igual a 10 pisos. O sea que tengo más de 5 pisos, entonces puedo hacer la reducción. Entonces, para los pisos, desde el piso N, o sea, la primera condición, va a ser desde I igual a N a I igual a N menos 4, es decir, desde el piso 10 a el piso 6, ¿no?
Entonces, tendríamos que R es igual a 1. Ahí no vamos a hacer reducción. R es igual a 1. Vamos con los siguientes pisos, los intermedios. Entonces sería desde I igual a N menos 5 a I igual a N menos 8. Entonces sería N, que es 10 menos 5, desde el quinto piso sería N menos 8, ¿no? Al segundo piso. ¿Listo? En esos pisos tendríamos un R que lo vamos a ir calculando con esta expresión. 1 más 0.10 por I menos N más 4. Entonces, miremos el piso 5. Entonces, perdón, aquí hubiera escrito. Este es el piso 10, que va a ser igual a R del piso 9, igual a R del piso 8, igual a R del piso 7, igual a R del piso 6. Entonces calculamos el R, el coeficiente de reducción del piso 5. Va a ser igual a 1 más 0.10 por I, estamos en el nivel 5, menos N más 4, que va a ser igual a 10 más 4. ¿Cuánto me da ese coeficiente? .9, ¿verdad? R4 sería 1 más 0.10 por I, que sería 4 más N, que es 10, más 4, aquí debería dar 0.8. R3, 1 más 0.10 por 3 menos 10 más 4, y esto es igual a 0.7. Y R2, 1 más 0.10 más 3 no, más 2 menos 10 más 4 daría 0.6. Entonces ahí estarían cada uno de los coeficientes de reducción para los pisos intermedios. Y el último sería desde I igual a N menos 9 en adelante. O sea, desde el primer piso, digamos, en este caso pues solamente sería el primer piso. Entonces, si tuviera más pisos, un edificio de 15, 20 pisos, bueno, aquí el piso que calculamos N-9 y los que están debajo de él tendría un R igual a 0.5. Entonces, esos serían mis coeficientes para reducir. Entonces, aquí tendría un R igual en el piso 10 de 1, en el noveno también 1, en el octavo de 1, séptimo de 1 y sexto de 1. En el quinto podría reducir la carga un 90%, en el cuarto un 80%, en el tercero 70%, en el segundo 60% y en el primero un 50%. Si este es un edificio, de nuevo también de oficinas, entonces la carga viva que determinamos con la tabla anterior que vimos, L es de 2 kilonewton metro cuadrado. Así que si hacemos la reducción, entonces estaríamos diciendo en el décimo piso la carga sigue siendo 2. En el siguiente también 2, aquí 2, 2, 2. Aquí sería 1,8. En el siguiente, 1,6, 1,4, 1,2, ¿sí es cierto? Y 1. Perdón.
Esas serían las cargas vivas con las que podría diseñar al menos los pisos intermedios. Los pisos no, las columnas y la cimentación. Y esto para diseñar o para verificar sobre todo la cimentación ayuda un montón. Cuando tenemos edificios de varios pisos, ayuda un montón a hacer esa reducción para diseñar nuestra cimentación. ¿Listo? ¿Está clara esa parte? Profe, una pregunta, ¿y si hubieran dos subterráneos, se les cuenta como pisos normales o...? Sí, sí, porque vas a diseñar cimentación y columnas, ellas tienen que bajar hasta ese nivel. Vale, Bueno, muy bien. Otros aspectos de la carga viva. En los puentes grúa, saben todos qué es un puente grúa, ¿cierto? Yo no, profe. Yo tampoco. Vamos a buscar por acá puentes grúa. Entonces, miren, los vemos bastante pues en bodegas, ¿listo? En los que una viga metálica usualmente va a tener aquí un motorcito donde vamos a estar moviendo, donde pueden mover pues la carga de un lado al otro, ¿listo? Aquí se ve mucho mejor el puente grúa para cargar. Entonces, en esos elementos, la norma especifica que el diseño de las vigas carrilera, o sea, las vigas carrileras serían estos elementos horizontales, o sea, ese elemento que va a ir de un extremo al otro, donde va a ir el carril de ese motor, debe tenerse en cuenta una fuerza horizontal equivalente a por lo menos el 20% de la suma de los pesos de la grúa y la carga que levanta. ¿Listo? No hay que incluir el peso de las partes estacionarias del puente grúa como tal, sino solamente de los pesos de la grúa. Esa fuerza debe suponerse colocada en la parte superior de los rieles, normalmente a los mismos, y debe distribuirse sobre todas las vigas, teniendo en cuenta la rigidez lateral de la estructura que soporta los rieles. Además, debe tenerse en cuenta una fuerza horizontal longitudinal aplicada al tope del riel igual al 10% de las cargas máximas de la rueda. Todo esto que se está pidiendo aquí es por efectos dinámicos que se generan en esta estructura. Precisamente cuando ella mueve la carga que va a levantar, que en sí va a ser una carga pesada, y que estos elementos van a ser así largos, no van a tener elementos transversales, entonces pueden tener problemas, sobre todo en pandeo, cuando se van a movilizar. Así que eso es lo que hay que pues verificarle adicional a este tipo de elementos. Digamos, es un diseño o una verificación alternativa. De nuevo, si no quieres hacer esta condición, digamos, estática que él está proponiendo acá, se puede analizar el efecto dinámico que está generando ese motor ahí moviéndose. ¿Listo? Pero no sé cómo den efectos al final en términos de magnitud de las fuerzas. Pero si no, pues entonces colocamos esas fuerzas horizontales equivalentes que las calculamos según los pesos de los elementos, lo que nos está estableciendo aquí. Cargas que no son muy usuales, o sea, no van a estar en todas las estructuras. Donde las vemos en las bodegas, se diseñan aparte, ¿listo? Es más, si ustedes miran esta imagen aquí, este es un modelo simplemente apoyado. O sea, la estructura que se está diseñando aquí, este elemento es simplemente apoyado, el único uso que tiene es ese, mover esa carga de un lado para el otro. La estructura que va a resistir el sismo, miren, acá está la columna sumergida. Entonces, se diseñan aparte, ¿listo? Esto no le aporta ningún tipo de rigidez a la estructura principal, le aporta peso. O sea, cuando diseñamos esta viga que está aquí, bueno, hay que considerar que aquí va a haber una carga puntual que transmite este elemento viga, pues que funciona como puente grúa. Solo eso, pero rigidez lateral no le aporta a la estructura, así que no hay que considerarla en el análisis sísmico. Se diseña de forma independiente.
Otros efectos, efectos dinámicos. Entonces, cuando veamos la teoría de la dinámica, vamos a establecer, aunque yo ya les he dicho muy por encima qué significan frecuencias que están asociadas al periodo de duración. Siempre les he dibujado este elementico y les digo, bueno, este elemento tiene la posibilidad de moverse para un lado o para el otro y volver a su posición de equilibrio, y lo que se demora en hacer eso, pues es el periodo de duración, que tiene unidades de segundo, lo que se demore en ir, volver a su posición de equilibrio. Y la frecuencia va a ser igual a la inversa de ese periodo de duración, que tiene unidades de hertz o de ciclos por segundo. Es decir, en un segundo, ¿cuántos ciclos de ir y volver puede hacer este elemento? Eso es lo que me representa la frecuencia, pero pues está relacionado con el mismo periodo. Cuando veamos esa parte de dinámica, vamos a tener que volvernos a establecer que en algunos elementos hay que controlar los efectos dinámicos que pueden producir cargas vivas, como el público en estadios, coliseos, teatros, gimnasios, pistas de baile, centros de reunión o similares. También, con este ítem podríamos ir y quizás analizar de otra forma el efecto de las personas saltando en el estadio que les mostraba en el video anterior, porque lo que hace la norma es restringir lo que se puede mover la estructura. Aquí estoy planteando un movimiento horizontal, pero bien podría decir, mira, la viga la volteo, ahora es una viga en cantilever, entonces yo quiero saber cuánto se demora esa viga en hacer este movimiento, que es vertical, digamos, ahí está asociado a lo que estaba pasando en el estadio. Entonces, este periodo de, bueno, aquí dice periodos, frecuencias iguales superiores a 1 Hz, la frecuencia, les dije, es 1 sobre el periodo. Entonces, el periodo es igual a la frecuencia, a 1 sobre la frecuencia, y con eso, pues calculo el periodo de 0.2 segundos. 1 sobre la frecuencia, entonces 1 sobre la frecuencia de 5 Hz es igual a 0.2 segundos. Entonces, lo que me dice la norma es, mira, en este tipo de estructuras, que van a estar sometidas posiblemente a ese efecto dinámico, tienes que controlarle que este movimiento vertical, en este caso, pues no sea mayor a 0.2 segundos. Si calculamos lo que tengamos que calcular y establecemos que mi viga o mi losa se demoró 1 segundo en hacer ese movimiento, pues tu viga está muy flexible ante el efecto dinámico, que no se está calculando como tal el efecto dinámico, sino que es una forma, digamos, indirecta de controlarlo. Entonces, ahí te está diciendo la norma, no, o sea, no puedes dejar ese elemento que va a estar sometido a un efecto dinámico con un periodo tan largo. Entonces, te dice, restríngelo. Y cuando veamos nuestro curso de dinámica, vamos a ver cómo lo restringimos. Nuestro curso no, nuestra unidad de dinámica del curso. Muy bien. Otras cargas gravitacionales. Cargas debidas al empozamiento de agua. Entonces, el empozamiento de agua se va a producir cuando hay una obstrucción de los sistemas de drenaje en la cubierta. ¿Listo? Entonces, se tiene que, digamos, si queremos restringir la aparición de esa carga de empozamiento, pues tendríamos que garantizar un buen diseño hidráulico, ¿no? Si no hay diseño hidráulico, si sabes que se te va a empozar al agua ya porque no sabes cómo lo que colocaste como sistema de drenaje, si funciona bien o no, entonces pues preocúpate y colócale allá una carga adicional debida al empozamiento. Si hay un diseñador hidráulico que te garantizará que tu sistema de drenaje en la cubierta va a funcionar adecuadamente, si cumples con unas condiciones también de mantenimiento, pues, digamos, podemos prescindir de evaluar esta carga de empozamiento, porque decimos, bueno, estamos respaldados por unos diseños previos en los que se establece que esta carga no es probable. Eso, pero de lo contrario, pues la calculamos. ¿Cómo la calculamos? Se va a determinar con base en el volumen de agua que
que se establezca sea posible que se contenga cuando se alcance el nivel de los sistemas auxiliares de evacuación de exceso de agua, es decir, de los sistemas de drenaje. Cuando esos sistemas colapsen, si colapsan, entonces establecer pues ese volumen de agua que se va a empozar allá arriba. ¿Listo? Entonces eso dependerá de las garantías que nos dé el diseño hidráulico. Bueno, entonces el proyecto hidráulico de la edificación debe incluir en el diseño el sistema de drenaje y el sistema auxiliar de evacuación de agua en exceso. Entonces, si tu sistema de drenaje colapsó porque llegó una lluvia fuerte, así como las que usualmente suceden en la ciudad, pues tiene que existir otro sistema que le va a ayudar a ese sistema inicial de drenaje. Si no cumples con todas esas condiciones, bueno, entonces puedes estar en una condición en la que el agua se te va a empozar allá arriba y pues tienes que contemplarlo en el diseño. Para cubiertas en estructura metálica, el hecho de que el agua se empoce allá arriba tiene que ser considerado en las condiciones que pide la norma en el título F para proteger estas estructuras, pues porque ya sabemos qué le puede pasar al acero expuesto por tantos periodos al agua. ¿Listo? Obviamente a nivel de cubiertas esos perfiles normalmente se pintan con una pintura anticorrosiva, ¿no? Entonces ahí en cuando vean sus cursos de metálicas pues podrían establecer qué otros requisitos podríamos cumplir para estos sistemas que van a estar sometidos a estas condiciones. Las cargas de granizo las vamos a considerar solamente cuando estemos diseñando una estructura en donde la altura sobre el nivel del mar sobrepase los 2.000 metros. ¿Cuál es la altura de Popayán? 1750. Muy bien. Entonces, en Popayán no tenemos que considerar carga de granizo. ¿Cae granizo en Popayán? De vez en cuando sí. Sí, esa es la condición, sí cae, o sea, esto necesita una actualización. ¿Ok? Pero bueno, pues ya hay que esperar a ver qué nos dice la NSR 10. Sin embargo, mira, hay más, o sea, la norma siempre se va a curar para no echarse la culpa a ella nunca. Donde la autoridad municipal o distrital exija que contemples una carga de granizo, pues debes contemplar. Esto entonces, digamos, estaríamos ahí pendientes de si las autoridades locales deciden reevaluar esta carga de granizo en la ciudad, que no lo van a hacer. Pero pues si ya uno a criterio de diseñador dice, pues voy a colocar carga de granizo porque sé que aquí está cayendo granizo eventualmente, pues coloquémosla, ¿listo? Esa carga de granizo es de 1 kilonewton metro cuadrado, no es una carga grande, ¿listo? Para cubiertas con inclinaciones de menos de 15 grados. Es lo mismo, como esto es a nivel de cubierta, entonces si tu cubierta es bajita, tiene una pendiente bajita de menos de, bueno, aquí está en grados. 15 grados es que usualmente se da en porcentaje. Entonces, si tu cubierta es bajita, esa carga de granizo la vas a contemplar de 1 kilonewton metro cuadrado. Y si tu cubierta tiene más inclinación, es más altica, tienes pendiente, aquí la pendiente es menor a 15 grados, y si aquí tu pendiente es mayor, pendiente mayor a 15 grados, yo creo que el igual está acá, esa carga la puedes bajar a una carga de 0.5 kilonewton metro cuadrado. Entonces depende de la pendiente. Muy bien, pasemos a otro tipo de cargas. Entonces las anteriores eran cargas gravitacionales, ahora miremos cargas laterales, como empuje del suelo y presión hidrostática.
Estas cargas las vamos a ver sobre todo en muros de contención. ¿Listo? Entonces son estructuras que obviamente van a estar localizadas bajo tierra y van a estar sometidas a un empuje lateral del suelo. Entonces, yo les mostraba inicialmente un sótano. Entonces, a nivel del sótano, este muro de aquí va a estar sometido al efecto que genera el suelo atrás de él, que lo vamos a evaluar como el empuje que tiene una variación lineal respecto a la altura. ¿Listo? En sus cursos de suelos han establecido que, por ejemplo, esta presión acá en la base inferior de los muros es igual a gamma, por la gamma, que es el peso específico del suelo, por la altura y por un coeficiente activo o pasivo, un coeficiente, mejor, coeficiente horizontal que puede ser activo, pasivo o de reposo. ¿De qué depende? ¿Ustedes ya han visto eso en suelos, esos coeficientes, o no van ahí? Sí, profe. Yo creo que no. ¿No? ¿No han visto en qué se diferencia un coeficiente activo? O sea, K puede ser K sub A, K sub P o K sub R. O no. No, profe. ¿No? Ah, bueno. Entonces, pues simplemente les adelanto, son coeficientes que van a ser como una reducción de este empuje del suelo, ¿listo? O sea, son valores menores que 1, que si es activo, pasivo o de reposo, depende del movimiento que le vas a permitir a tu muro. Es decir, si este muro, digamos, si estamos verificando un muro de contención en una vía, entonces acá está tu terreno y aquí está el muro de contención y bueno, acá está tu vía. Entonces, es una vía. En este tipo de estructuras tú puedes contemplar que este muro tenga un desplazamiento. Obviamente no es 1 metro, 2 metros, no, sino que él se puede mover, producto pues de este empuje lateral del suelo. Entonces, ¿por qué? Porque acá pues es una vía y se desplaza, no vas a afectar este pavimento que está acá. Pero si ese muro de contención lo estás diseñando para contener un suelo en el que acá hay una vivienda o un edificio, lo que sea, y el hecho de que esto se genere, tenga un desplazamiento y que este edificio esté unido a ese muro, ¿listo? Entonces, si este muro se te mueve, se te desplaza, puede generarte efectos acá, ¿listo? O sea, te puede dañar esta estructura que está contenida acá arriba, pues no puedes permitir estos desplazamientos, digamos, tienen que ser iguales a 0. Entonces, mientras en este modelo tú podías permitir desplazamientos, tú puedes utilizar un empuje activo, ya verán en su curso de suelos de cuánto es, más o menos es de 0.33. En el de reposo, tu coeficiente de reposo puede estar del orden de 0.7 o 0.8, ¿listo? Entonces, pues ahí están digamos, o es mayor a 1. No, creo que está así. No, perdón, es menor. Es menor porque es mayor la carga. ¿Listo? Entonces acá puedes estar con un valor de 0.2, 0.1. El pasivo creo que tiene otros valores, esto de 0.4. Eso depende es de ese desplazamiento que le vas a permitir a tu estructura. Digamos, esto lo van a ver más que todo de cómo calcularlos y de qué depende en su curso en sus cursos de suelos. No sé cómo se llama ahora en el nuevo pensum de esos cursos. Pero acá en la etapa de diseño, nosotros ¿qué necesitamos para diseñar este muro del sótano? Necesitamos conocer el peso específico del suelo. La altura la definimos nosotros, ¿listo? O pues el arquitecto cuando defina cuál es la altura de ese sótano.
Y este coeficiente también nos lo da el estudio de suelos. Con esos parámetros, entonces venimos, identificamos cuáles son las presiones laterales que me van a afectar mi muro y vamos a garantizar que ese muro tenga factores de seguridad contra el volcamiento, es decir, que se vaya a voltear hacia acá producto de esta carga horizontal, contra deslizamiento, es decir, que se vaya a mover, a desplazarse. Hay factores de seguridad que se tienen que calcular para ese muro y aparte también calcularle la resistencia para el momento que se puede generar aquí, el cortante que se puede generar y si voy a hacer un despiece, pues la distribución en la altura del mismo. Entonces, toda esa parte se hace en una etapa de análisis y diseño, pero para realizarlo, pues necesito apoyarme en los datos que me dé el ingeniero geotecnista. ¿Listo? Él es el que me dará los datos con los que puedo calcular esas cargas que están o que voy a asumir, están presentes en los muros de contención en niveles de sótanos. ¿Listo? Entonces, tiene que ser de nuevo un trabajo entre dos profesionales. Lo mismo que cuando se contemple que el nivel freático va a generar efectos adversos en mi estructura, ¿listo? O sea que por la presencia de ese nivel, digamos, mis losas de entrepisos, de entrepiso no, digamos una losa de cimentación o una losa o un contrapiso, que un contrapiso es un elemento no estructural, simplemente es el concretico ahí pobre que colocan pues para darle un terminado al piso. Por efecto del nivel freático y que va a haber una estructura acá generando un peso, entonces me va a aparecer una subpresión. ¿Listo? Que eventualmente me puede levantar esas losas. Entonces, cuando no se ha contemplado esa subpresión que viene generada por el nivel freático, por eso es que las losas en las cimentaciones, en los sótanos, se parten, ¿listo? Porque pues no se diseñó para esas presiones que pueden ser grandes, ¿listo? Sobre todo en los sótanos, porque pues entre más altura, si tu nivel freático estaba muy por arriba, pues más se te va acumulando esa subpresión. Entonces, también de qué depende o quién me va a identificar el nivel freático, el geotecnista, cuando haga su exploración de suelos. Él va a establecer si con las condiciones del proyecto el nivel freático va a afectar a la estructura o no le va a causar ninguna afectación y queda por debajo del nivel de ¿cómo decirlo? Por debajo del nivel de afectación de la cimentación de la estructura y no genera mayores problemas, pues él es el que nos establece esa condición. Los suelos expansivos, también las arcillas expansivas. Cuando se humedecen, sí, pues se expanden, entonces ese fenómeno me puede agrietar o me puede dañar mis elementos no estructurales y estructurales. Para evitarlo, pues de nuevo hay que establecer que ese suelo es potencialmente expansivo y diseñar los elementos para resistir ese efecto. ¿Quién nos establece si el suelo es potencialmente expansivo? Pues el geotecnista. ¿Listo? Si se lo establece, él nos dará los datos con los que podemos diseñar los elementos para resistir esos efectos adicionales. Zonas inundables, en donde se contemple que en el nivel donde vamos a diseñar la estructura, eventualmente se pueden generar inundaciones, pues si eso queda contemplado, si está así en la localización del proyecto, usted como diseñador no lo puede cambiar, pues no le queda otra alternativa que diseñar los elementos para resistir los efectos que generan estas inundaciones. ¿Listo? Entonces pueden generar efectos de flotación y desplazamientos laterales, pues causados por los efectos hidrostáticos, hidrodinámicos y también el impacto de efectos flotantes en la inundación. Entonces eso dependerá también quizás de la topografía y pues, de la misma localización del proyecto. Esto se controla un poco en las curadurías, en planeación municipal,
¿Listo? Porque allá se cercioran de que donde vayan a construir el proyecto, pues no sea una zona de alto riesgo por movimiento en masa, se le llama eso. Entonces, ellos son los encargados de autorizar esos puntos en donde se va a construir, o sea que ahí debería restringirse estos posibles casos extremos en los que suceda. Pero si no se puede, pues hay que diseñar la estructura para resistirlos. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? No, profe. Muy bien, entonces vamos a hacer un ejemplo en lo que queda de la clase. Inge, ¿estas Señor. diapositivas las va a subir el Classroom? No, porque están las clases. Profe, súbalas. Es que son muchas diapositivas, ¿no? Mande el PowerPoint. Profe, haga el favor. No, el PowerPoint no, es que mira que yo las tengo, o sea, se puede repetir una misma diapositiva unas tantas veces porque tengo los efectos en que van apareciendo varias imágenes. ¿Listo? O sea, ahorita no les voy a decir, me voy a poner a subirlas, no, porque tengo solo los PowerPoint y no voy a subir la presentación en PowerPoint. Tengo que empezar a guardar una por una. Si lo hago cuando tenga un poco más de tiempo a final de semestre. No, ¿Listo? Porque me están pidiendo todo lo mismo y no es requisito. O sea, están las clases grabadas. Y ustedes deberían estar tomando notas. Y lo que les estoy mostrando está en la NSR 10. Yo les estoy sacando solamente un resumen. O sea, en este punto deberían tener la NSR 10 ahí al lado. Deberían de haberla descargado, buscar los numerales que les estoy mostrando. Todo está en un mismo orden. Profe, disculpe, ¿soy yo? ¿Se está hablando o...? Si usted está hablando, yo no escucho. ¿Sí está hablando? No escucho. No. Ah, Estoy hablando y no me están escuchando, ¿cierto? sí, profe.
Bueno, gracias. Entonces, espérame, voy a copiar esto por acá. Ok, entonces les decía, vamos a evaluar una veterinaria en la que ya tenemos los datos, primer piso, segundo piso y tercer piso. Estas proyecciones que nos dan en las vistas arquitectónicas en cuanto a los pisos están mostrando, es una proyección de lo que hay a nivel de entrepiso. O sea, en esta planta, que él me muestra planta arquitectónica de primer piso, es este entrepiso. Entrepiso 1. Eso se estaría viendo todos estos elementos aquí, es como un corte de este entrepiso. En el entrepiso 2 es un corte de este entrepiso, entonces estaría viendo los elementos que hay en este entrepiso, incluida esta losa. Este es el entrepiso 2. ¿Listo? Entonces, esta sería la proyección de mi losa, que aquí la tengo en este color azulito claro, que no me deja... esa sería la proyección de mi losa, ¿listo? Y en el tercer piso, entre piso 3 mejor, tendría esta vista, ¿listo? O sea, es lo que yo me ubico por arriba de ese piso para estas vistas que él me está presentando, y a nivel de cubierta, pues obviamente estoy por acá, en cubierta. Entonces, vamos a evaluar las cargas que están en cada uno de estos niveles. Entonces, aquí hablemos mejor de niveles, incluso es mejor nivel 2.62, y a ese nivel llamémoslo piso 1. Perdón, aquí cometí un error de nomenclatura yo misma y me acabo de dar cuenta. No, a esto que está entre, es que yo le llamo entrepiso. O sea, a ese nivel 2.62 le llamo entrepiso 1. Y a este nivel de acá, sí le llamo piso 1, como aparece en el arquitectónico. Piso 2, piso 3. Aquí tendría el nivel 5.24, que va a ser el entrepiso 2. Y aquí tendría pues ya el nivel de cubierta 706, creo que es. 786. 786, que es la cubierta. Entonces, cuando vamos a evaluar cargas, pues la carga que está en este primer piso no me interesa, se está transmitiendo directamente a la cimentación. ¿Listo? Así que no hay problema con esa carga. En cambio, la carga que está en este nivel sí es un elemento que está aéreo, o sea que tengo que transmitirlo por mis elementos estructurales, que tienen que bajar por mis elementos estructurales, y esas cargas sí necesito determinarlas en cada uno de los niveles. Entonces, es lo que vamos a hacer. Dicho eso, entonces pasemos con definir las cargas en el nivel 3.62. ¿Listo? Que estaríamos viendo es esta planta arquitectónica del segundo piso. ¿Listo? Porque es lo que está en ese nivel de piso 2 soportado en la losa del nivel 2.62. Entonces, es esta estructura. Bueno, entonces esa es mi losa. Así que empecemos con cargas muertas. Listo, entonces empecemos con el nivel 2.62 metros, o sea, entre piso 1.
Entonces, comencemos. ¿Qué cargas deberían ustedes colocarles a esa estructura? Sin ver un corte ni nada, al menos. La de la losa misma, ¿no? Muy bien, la losa sería la primer carga que hay que evaluar porque si no, no hay nada sobre la cual soportarse. Entonces, vamos con la losa. Otra, Los muros, muy bien, los muros. Otra, las vigas. las vigas las vamos a dejar, sí se pueden calcular, bueno, no, es que, no, sí, dejémoslas, te doy la razón porque al final, en el programa que utilizamos al final sí no las calculamos, pero para la primera parte del curso sí. Muy bien, las vigas. Otra, Columna. ¿Ahí se cuenta también las escaleras? no, esas sí no. Esas se diseñan aparte y luego vemos cómo se apoyan, pero recordemos que las cargas las tenemos que obtener en kilonewton metro cuadrado o tonelada metro cuadrado. Otra, Las columnas. ok, entonces vigas, columnas, otra, Profe, solo estamos hablando de las muertas. sí, solo muertas. Profe, y el balcón ¿Qué pasa con el balcón? también se debe considerar como una carga. Sí, pero pues ahí también tenemos losa. ¿Listo? Entonces, o sea, no confundamos cargas vivas, ¿no? En cargas vivas sí la carga va a ser distinta. Estoy en cargas muertas. ¿Ustedes qué creen que en una veterinaria van a dejar la losa sin terminar? ¿Se va a ver el concreto ahí cuando Ay, pisemos? Los pisos. Ah, muy bien, los pisos. Perfecto, tiene que ir. Pisos no, piso. Tienen que ir. ¿Listo? Ahora vamos a ver en un corte que nos muestra acá el arquitectónico. Él aquí no ha mostrado muchos detalles. Lamentablemente, algunos ya le colocan incluso el piso, todos esos niveles. Él no ha presentado eso. Pero ¿qué altura está manejando? 25. Tampoco este detalle no está ajustado al diseño arquitectónico ya definitivo. Sin embargo, sí podemos establecer aquí que no contempla una propuesta de cielo raso. Listo, o sea, no le van a colocar cielo raso aquí suspendido, que en algunas clínicas sí la colocan, listo, por todos los sistemas que van a colocar de conexiones, le dejan aquí una altura mayor para colocar todo ese sistema. Por esta altura de entrepiso, pues uno se da cuenta que no lo está contemplando. Entonces, posiblemente como son solo 3 niveles, pues no se necesita, van a hacer las conexiones así pegadas a este elemento, entonces no le vamos a colocar cielo raso. Pero es una información que hay que verla en el corte arquitectónico. Sin embargo, igual que como arriba se coloca un piso, abajo al menos se va a tener que repellar. ¿Listo? Entonces hay que dejarle como un acabado, un mortero. Entonces llamémosle a ese, dejémosle cielo raso, pero en mortero, que es menor. Podríamos colocar otras instalaciones para colocar peso de ventanas, puertas. Yo siempre coloco una carga así adicional de otras instalaciones. Tampoco es una carga que va a quedar muy elevada. Ya dejé vigas y columnas al final, pues porque es más fácil evaluar estas primeras cargas. Entonces, comencemos con la losa. La losa tiene que definirse en una etapa de diseño y eso, por ejemplo, ustedes lo estarían haciendo en su curso de concreto armado, donde diseñan el elemento y de ahí sacan al menos el espesor de ese elemento. Si no tenemos esa información, podemos venir y definir una altura inicial de esa losa. Vamos a hacerlo con el título C, sí, el título C de la NSR 10.
Esta NSR10 que viene así con índices y todo eso, ¿ustedes la tienen? No, profe. No, profe. Entonces se las voy a compartir porque es mucho más fácil aquí navegar en ella y ya viene corregida, tiene varias de las correcciones de las últimas resoluciones. Entonces las voy a compartir. Bueno, entonces voy al título C, esto lo van a ver es en concreto armado. Acá me adelanto un poquito para definir al menos esa altura de la losa. Requisitos de resistencia y funcionamiento, control de deflexiones, listo, aquí. Entonces, aquí me da unas alturas o espesores mínimos con las que si tú le colocas esa altura a tu sección transversal, no tienes que calcular deflexiones, que eso lo van a ver en concreto cuando hagan la parte de control de deflexiones. Entonces, vamos a colocar esas alturas mínimas. ¿De qué depende? Si tu estructura soporta o no elementos que se pueden dañar debido a las grandes deflexiones. En nuestro caso, esta losa soporta muros estructurales, muros no estructurales, perdón, muros que se pueden partir por grandes deflexiones. ¿Listo? Entonces, vamos a irnos por ese lado más crítico en el que decimos, no, mi estructura sí soporta elementos que eventualmente se pueden dañar por grandes deflexiones. Entonces, vamos a esta tabla, CR95, donde me dice, ¿estás diseñando una losa en una dirección? Le digo, sí. Es un modelo simplemente apoyado, es un modelo con un extremo continuo, con dos extremos continuos o en voladizo. Entonces, eso depende. ¿Cómo diferenciamos un modelo simplemente apoyado? Pues lo que ustedes vieron en análisis como simplemente apoyado es este modelo, simplemente apoyado. Un modelo con un extremo continuo, entonces, por ejemplo, ya tienes un modelo con un extremo continuo. Acá tienes una continuidad, es un voladizo, pero tienes un extremo continuo. Puede ser este modelo con un extremo continuo o puede ser este modelo también con un extremo continuo. ¿Cuál extremo es continuo? Pues este extremo tiene continuidad. Entonces, un extremo continuo. Un modelo con ambos extremos continuos. Entonces, por ejemplo, al menos, aquí tienes voladizo acá al lado y ya tienes continuidad acá al lado de los extremos. Si ya tenemos más apoyos, pues necesitamos garantizar continuidad en la que ya podemos tener pues continuidad en cualquier extremo. Entonces tenemos ambos extremos continuos. Y un modelo en voladizo, pues ya conocen cuál es el voladizo. Entonces, dependiendo de estas condiciones de apoyo, venimos, identificamos qué vamos a tener o qué condición de la losa vamos a tener aquí. Entonces, nos devolvemos al modelo arquitectónico. Entonces, por ejemplo, ¿de qué va a depender? Pues de cómo vamos a poner a trabajar esa losa. Entonces, va a ser un dato, que por ahora es dato, pero cuando ya ustedes vean toda su parte de concreto, pues eso lo van a establecer sin mayor problema. Digamos que yo en este curso solamente les voy a decir esto. Les digo, mira, esta losa se está apoyando en esta dirección. Está trabajando así. ¿Listo? Entonces, con esos modelos, ¿cuál sería el modelo más crítico de la losa en cuanto a los apoyos? Como los dos extremos continuos, ¿no? Los del medio, creo. Bueno, entonces miremos acá. Si es un modelo simplemente apoyado, te dice es la longitud entre 14. Esa es el espesor mínimo que tienes que tomar. Digamos que sea 3 metros esa longitud. Tu losa debería ser de 21 centímetros. Dices, no, mi modelo tiene un extremo continuo, entonces serían esos 3 metros entre 16. Ah, mejora y te deja .19, o sea, 19 centímetros, ¿listo? Ambos extremos continuos, mejora mucho más, te la deja en .16. Entonces, entre más apoyos tenga la losa,
la norma te va a permitir colocarle menos espesor. O sea que mi modelo más crítico o es un modelo en voladizo o es un modelo simplemente apoyado. Y aquí tendría un modelo casi simplemente apoyado. Hay un pedacito acá en que tiene continuidad, pero no es mucho. O sea, si el voladizo es grande, ahí sí entra como a ayudarle, pero este es un modelo simplemente apoyado. O sea que es la parte más crítica. Con eso, entonces vendría a decir, mira, el espesor que le voy a dar a esa losa es de la longitud entre 14. Entonces miremos cuál es esa longitud. Ahí creo que se ve más o menos. La tomamos de apoyo a apoyo. De 305. ¿Listo? Entonces, mi espesor va a ser igual a 3.05 entre 14, a que me da una losa bien grandota. Ya ustedes en sus cursos de concreto verán si es viable o no esa losa, pero por ahora la voy a dejar de 0.22 metros. Ese es el espesor que vamos a proponer para esa losa. Proponer. ¿Por qué? Porque eso debería diseñarse pues con todo lo que ven en sus cursos, en su curso paralelo de concreto, pero por ahora lo vamos a suponer para arrancar con nuestros cálculos. Ahí está, ¿hasta ahí está claro? ¿Alguien tiene alguna pregunta en eso? Profe, ¿dónde fue que vio la longitud de 3.05? Ah, la medí en el plano. Este plano se los voy a compartir. O sea, la medí de apoyo a apoyo. La losa está apoyada entre el eje B y el eje C. Aquí va una viga, otra viga, entonces la tomé de 305. ¿Ok? Ah, listo. Entonces, Profe, una pregunta. Cuando usted dice que el voladizo apoya, por ejemplo, en la losa con extremos continuos o bueno, o el otro sistema, ¿ese apoya es que se deforma menos la losa? Sí, recuerden cómo es un modelo, o sea, este modelo simplemente apoyado, por ejemplo, tu diagrama de momento es así, ¿cierto? Si esta viga tenía 3 metros y ahora le dices, no, mira, es 3 metros y por acá tiene 1.5 o tiene 1 metro de volado, entonces tu diagrama acá se achata, pero sube en el... Qué horrible dibujado. Es menor el momento positivo que había acá, pero sube a un momento negativo y luego baja. Esas condiciones de la distribución de momentos también se reflejan en las deformaciones. O sea, el hecho de que exista un volado acá te da continuidad, donde lo que te hace es alivianar la parte central de la viga. ¿Ok? Listo. Muy bien, entonces vamos con la losa, el peso de la losa. Vamos a calcular pesos. Ustedes en su curso de análisis estructural lo hicieron, pero pues acá lo vamos a repetir. Bueno, yo borré, bueno, ustedes ya lo tienen en el video ahí. Voy a ir calculando uno a uno los pesos y voy a hacerlo acá abajo porque no me queda muy amontonado allá. La losa. En su curso de análisis, ustedes, por ejemplo, tenían una losa así, tenía unas dimensiones, no sé, di tú por acá 20 metros y acá 10 metros, bueno, menos 8 metros. Entonces, decían, bueno, yo le voy a calcular ese peso a la losa. Entonces, pero pues la losa, si la vas a calcular completica, pues bueno, ya tiene un espesor aquí. Entonces calculas ese volumen y lo multiplicas por el peso específico del concreto. Pero saquemos el peso, o sea, nosotros necesitamos expresar este peso es en kilonewton metro cuadrado. Entonces saquemos solamente 1 métrico cuadrado de esa losa y evaluemos cuánto pesa solamente 1 metro por 1 metro de esa losa. ¿Listo? Solo ese pesito es lo que necesito. Entonces, ¿cómo evaluamos cuánto pesa? ¿Cuál es este peso
de losa, pues sería el peso específico del concreto por, ¿qué tendría que multiplicar ahí? El espesor. Por el espesor de la losa. Que el espesor de la losa lo definimos de 0.22 metros. Entonces, este peso de la losa sería el peso específico del concreto, que ¿cuánto es? 24 kilonewton por metro cúbico. Muy bien, 24 kilonewton metro cuadrado por el espesor de la losa, 24 kilonewton metro cúbico, perdón, por el espesor de la losa, 0.22 metros. De ahí que me queda el peso de la losa en 5.28. 5.28 kilonewton metro cuadrado. ¿Listo? Entonces ya tengo una losa bien pesada. Es muy pesada. 5.28 kilonewton metro cuadrado. Ya tenemos la losa. Vamos ahora con los muros. Entonces, yo le decía, con los muros hay dos opciones. Podemos ir con la norma, podemos ir con los valores alternativos, que era el del orden de 2 kilonewton, o podemos calcularlos. Vamos a calcularlos, porque de verdad siempre vale la pena hacerlo. La norma es bastante conservadora en algunos casos. Cuando tengo gran densidad de muros, digamos que sí. Sí sirve bastante irse por el camino de la norma, porque vamos a estar casi iguales. Pero cuando la densidad de muros no es tanta, vale la pena hacer este análisis. Entonces, las unidades que necesito también es en kilonewton metro cuadrado. ¿Cómo vamos a calcular ese peso? Entonces, tenemos esta área, definimos el área de piso, ¿listo? Que tiene que ser un dato, en metros cuadrados. Esa la tomamos acá de forma directa. Y ahora en esa área necesitamos ver en dónde tenemos muros. Entonces, definimos dónde tenemos muros en la losa. Pueden que estén perimetrales, algo así, 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 unos acá internos. Bueno, definimos de esos muros en planta, vamos a tomar como dato al menos la longitud total de muros. ¿Listo? Los muros van a tener como constante el espesor, que lo podemos medir de aquí de forma directa en el plano. ¿Listo? Uy, este está alto, 16 centímetros. Este está con repello. ¿Listo? Pero normalmente son 15 centímetros. No sé aquí qué pasaría. 15 centímetros con repello. Este 16 está elevadito. ¿Ok? Pero tomemos un espesor constante. O sea, no pueden conseguir ese espesor de 16 porque el ladrillo es incluso de 12 centímetros de espesor. El ladrillo en mampostería maciza es de 12 centímetros por más o menos 7 centímetros acá y 24 centímetros acá. Entonces, ese muro al menos tendrá un espesor de 12 más repello. Al lado y lado podemos hablar de un espesor de 15 centímetros. Bien, entonces, digamos, el espesor es igual a 0.15. Eso es por ahora, lo podemos tomar como datos. Está bien que, digamos, ahorita yo le estoy diciendo es un dato, pero usted no se puede en este punto estar acostumbrándose a que si el profesor no me dio ese dato, entonces no lo puedo calcular. Ya les estoy diciendo cómo lo puedes asumir, o sea, tienes que estar en esta condición, en este nivel de poder asumir uno de estos valores con criterio, ¿ok? Si no, pues tomen, aunque sea el espesor que dio el arquitecto en planos, pero no nos quedemos con la consideración de no tengo ese dato, no lo puedo calcular. Entonces, ese es el espesor. Necesito también la altura del muro. Entonces, esa altura la vemos en un corte. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, no sé, este se ve mejor. Este es un muro
Y pues la altura tiene que ser al menos la altura libre de entrepiso, que sería de 220. Eso sería al menos lo que miden estos muros en este piso. Miremos si en el último piso miden lo mismo. También 220, entonces podemos irnos con una altura de 220. Entonces, ¿cómo vamos a calcular este peso de muros? Vamos a sacar el volumen total de muros. ¿Listo? Que va a ser igual a el peso específico de la mampostería, perdón, el volumen total, este es el peso. El volumen total lo vamos a sacar como la longitud total por el espesor y por la altura del muro. ¿Listo? Ese va a ser el volumen total del muro. Con eso sacamos el peso total de los muros. Démosla como P. P total. El peso total va a ser igual, entonces, al peso específico de la mampostería por el volumen total de muros. Y luego, esta carga de muros yo la quiero dar es en kilonewton metro cuadrado, entonces vamos a distribuir esa carga en toda esa área de la losa. Así que saco el peso total de muros, que va a ser igual a el peso total dividido el área de piso. ¿Listo? Con eso sacamos entonces ese peso de muros que va a tener unidades de kilonewton metro cuadrado. Algo importante que quiero aclarar en este momento, estas cargas, esta evaluación de cargas que yo les estoy haciendo aquí es porque posteriormente vamos a hacer un análisis sísmico y en el análisis sísmico debemos conocer el peso total de la estructura. Así que calcular este peso de muros con esta condición va a ser mucho más acertada que asumir quizás un valor un poco elevado de la norma. ¿Listo? Incluso puede ser que esta densidad de muro les dé bajita. Bueno, trabajamos para el análisis sísmico con ese peso bajo que nos dé de muro, porque eso es lo que pesa la estructura. O sea, ¿para qué le vamos a poner más peso? ¿Para qué le vamos a poner más crítica? Trabajemos con lo que es, porque de por sí ya el método van a ver que tiene muchos factores de seguridad. Después para nosotros calcular la resistencia. Entonces, trabajemos con el peso que es. Sin embargo, cuando usted vaya a hacer su diseño de losa de entrepiso, en esas losas de entrepiso, por ejemplo, en este modelo de losa, permítanme aquí, miren que aquí no hay muros en esta parte. O sea, en la losa, si usted va a diseñar este pedacito, bueno, el muro está sobre la viga y es mejor que lo coloque sobre la viga y diseñes esa viga para que resista el peso de ese muro. Pero este pedacito de losa no tiene carga de muros. Aquí tiene un pedacito y una carga de muro. Aquí tiene otro pedacito, otro. Aquí tiene uno más largo. Bueno, aquí, digamos, este tramo de losa tiene más carga de muro que las otras. ¿Ok? Entonces, es importante que cuando vamos a diseñar la losa, y yo lo digo a modo de recomendación, usted calcule nuevamente un peso de muros, pero concentrado en esa área de losa que está diseñando. Porque si usted utiliza este peso que estoy calculando acá, que está en un área total muy grande, puedes estar en un lado, digamos, en el extremo equivocado. Porque estás distribuyendo una longitud de muros, un peso de muros, en un área de losa que no es representativa para el diseño. Es decir, que puedes estar subdiseñando. ¿Por qué? Porque hay un pedazo, por ejemplo, este pedazo de losa que tiene más muros del resto de áreas y puede ser que esa concentración de muros ahí te dé una carga mayor que la que obtienes dividiendo entre toda el área de muros.
Entonces, siempre recomendaría para diseñar las losas, calcular el peso, pero en un área representativa, donde veas que se concentran los muros. Aquí, por ejemplo, miren, ya aparecen en el tercer piso, aparece este muro en esta losa, acá hay más, entonces, digamos, van a cambiar un poco. Y yo, estos dos pedacitos de muro, si me preguntan a mí, las distribuiría solamente en esta área, o sea, como tal, un área aquí promedio. A lo sumo, en toda esta área, aunque me iría como por un lado, o sea, como mínimo hasta la mitad, pues. Ya toda esta área me parecería exagerado, pero para diseñar la losa, ¿listo? Para diseñar la losa solamente. Como vamos a calcular nosotros las cargas es porque vamos a hacer una evaluación de cargas ante un sismo. Y ante un sismo, lo mejor es calcular exactamente el peso total del edificio, incluyendo los muros, con el peso que corresponde según la distribución arquitectónica. ¿Esa parte está clara? Profe, o sea, cogemos áreas aferentes, ¿no? Para diseñar la losa. Y para calcular el peso de los muros. Pero para diseñar la losa. Ajá. Y los muros... Para lo que vamos a hacer ahorita va a ser el peso total de muros entre el área total de piso, porque necesito el peso exacto de todos los muros. Pero para diseñar tu losa, mira en dónde tienes concentración de muros y en esa área, o sea, calcula los muros que tienes en esa área y la divides entre un área representativa. Ah, sí, ¿Listo? Sí, pero para diseñar la losa, porque si tú dices, por ejemplo, este pedacito de losa, esto no tiene, no le falta un color. Bueno, este pedazo de losa, dices, bueno, voy a distribuir todos esos muros entre esto. Mira que tienes un área muy grande y tus muros están concentrados solo en esta zona. El peso de los muros total no te va a cambiar porque es esta longitud más esta longitud más esta. O sea, eso va a ser algo constante. ¿Qué te cambia? Cuando dividas entre el área. Y entre más grande sea tu área, pues menos carga tienes. Pero es que mira que esos muros no están concentrados en toda esta área y mucho menos en toda el área total, sino que están concentrados en una zona. Entonces, para diseñar la losa, yo recomiendo que se calcule por áreas representativas, ¿listo? Donde están concentrados los pesos. Pero para nuestros cálculos, lo que vamos a hacer aquí, que es un cálculo de cargas sísmicas, vamos a utilizar el peso exacto de los muros que están en ese nivel. Entonces, cuando vamos a calcular el peso de estos muros, el peso de estos muros en este nivel, entonces vamos a tomar esta longitud de muros aquí, toda la longitud de muros la multiplicamos por el espesor, la altura, luego por el peso específico y lo dividimos entre toda el área de la losa. ¿Listo? Sí, señora. Bueno, entonces yo les voy a cargar este documento en AutoCAD en Classroom para que vayan avanzando. Igual en la próxima clase retomo en esta parte, pero me gustaría que fueran avanzando por si se generan dudas. ¿Listo? Terminamos por hoy y nos vemos entonces el lunes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias, Bueno, compañera. hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.